la República Dominicana perdió de manera gratis el Valle de la Miel. Perdió el 13.92% de su territorio, la República Dominicana. O sea, casi el 14% del territorio dominicano fue regalado a Haití por Rafael Leónidas Trujillo. Ese que es el superpatriota, el supernacionalista según los trujillistas. Queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal y la bendición del Padre Celestial. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema del que todo el mundo habla, pero del que casi nadie sabe nada. La masacre del Perejil. Hoy vamos a hablar acerca de esa matanza que ordenó el genocida Rafael Leónidas Trujillo contra miles y miles de haitianos ilegales que se encontraban en el territorio dominicano. Pero antes de eso, debo irme hacia atrás para mencionar de manera rápida algunos hechos históricos que fueron uno causando lo otro, esto causando lo otro, hasta que terminó en la Operación Perejil, que no se llamaba Operación Perejil, sino Operación El Corte Parejo. Pero el pueblo la bautizó ese hecho horrendo como la masacre del Perejil, como la Operación Perejil. Sabemos todos que Cristóbal Colón descubrió América, que llegó a las Bahamas en el año 1492, que para el 1493 en su segundo viaje fundó la colonia española de Santo Domingo en la isla de La Española, que en el año 1496 pasó a llamarse Isla Española de Santo Domingo, debido a que la colonia se llamaba Santo Domingo. Pero que en el 1502 volvió entonces el gobernador Nicolás de Obando y le cambia el nombre por el de Isla de Santo Domingo, y así se quedó hasta el día de hoy, Isla de Santo Domingo. Nuestra isla tiene dos nombres oficiales. Tanto se le conoce como Isla de Santo Domingo, de igual manera Isla la Hispaniola, con H, en idioma latín. Pues en ese mismo año 1502, cuando el gobernador Nicolás de Obando construyó la gran ciudad de Santo Domingo de Guzmán, introdujo en nuestra isla a los primeros esclavos africanos que pusieron pie en el continente americano. En ese año 1502 llegaron los esclavos africanos, que son los ancestros de los dominicanos de hoy en día. Claro está, igual que los españoles, igual que los taínos. Bueno, pues para el año 1585 España abandonó la colonia de Santo Domingo, perdió interés en la colonia de Santo Domingo y duró 20 años de abandono absoluto, en que no llegaba un barco, un solo barco no llegaba desde España, ni a comprar ni a vender, no nos abastecía. La colonia de Santo Domingo fue completamente abandonada y por eso los vecinos, los criollos, comenzaron a establecer comercio con los barcos mercantes de los países enemigos de España. O sea, con los barcos de los franceses, ingleses, holandeses, así como también con los barcos de los piratas. Eran estos los que abastecían a la colonia de equipos de labranza, enseres domésticos para la casa, que caldero, que olla, tela, harina para elaborar el pan. Eran los enemigos de España los que suplían la colonia, no España. Y por eso, en el año 1605, el rey Felipe III le dio la orden al gobernador Antonio de Osorio de que despoblara todos los pueblos que se encontraban en la parte oeste de la isla, así como los pueblos que estaban en el norte, para impedir que los criollos
establecieran comercio con los enemigos de España. Eso se conoce como las devastaciones de Osorio. Fueron destruidos todos los pueblos españoles que había en la parte oeste de la isla. Vallajá, La Yaguana, Sabana Real de la Limonada, San Luis de la Atalaya, en fin, había pueblos españoles en esa área que fueron abandonados y sus vecinos obligados a mudarse de ahí. Ya para esa época los criollos se hacían llamar dominico españoles. Ellos se identificaban como dominico españoles o simplemente como dominicanos. Eran españoles, ciudadanos españoles, pero para diferenciarse de los que nacían en España, de los que venían de España, aquellos eran españoles, mientras que los que nacían en la isla eran dominicanos. Bueno, pues para el año 1625, el rey Felipe IV, hijo de Felipe III y nieto de Felipe II, les otorgó a los criollos de la isla de Santo Domingo el derecho a llamarse dominicanos, a usar el gentilicio dominicano. Y a partir de ahí, ya de manera oficial, los criollos se identificaban como dominicanos, cuando la isla completa era española. Por aquello de que la isla de Santo Domingo, pues, dominicano. Para el año 1635, 10 años después de haber sido aprobado el gentilicio dominicano, para 1635 fueron desalojados de las Antillas Menores muchísimos aventureros franceses, ingleses y holandeses, y algunos fueron a parar a la isla Tortuga, en el noroeste de nuestra isla. Y poco tiempo después bajaron ellos lo que llamaban la Tierra Grande, la parte noroeste de nuestra isla, porque los que fueron desalojados no pudieron llevarse todo el ganado, todos los puercos, todas las reses, no pudieron llevarse los chivos, los caballos, en fin, hubo una gran cantidad de animales cimarrones en esos montes, que eso lo aprovecharon entonces los que estaban en la Tortuga y bajaron y se dedicaban a cazar y se convirtieron en lo que hoy conocemos como los bucaneros, que eran personas que cazaban animales para vender las mejores piezas de la carne a los barcos mercantes, así como el cuero de las reses lo disecaban y lo vendían, que tenía muy buen precio en esa época. Para el año 1697 se produce entre España y Francia el Tratado de Ryswick. Era un tratado mediante el cual los franceses ya adquirieron el derecho, el permiso de España a fundar pueblos en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Fue fundada ya oficialmente la colonia francesa de Saint-Domingue en el lado oeste, mientras que en el este seguía la colonia española de Santo Domingo. Para el año 1698, un año después del 1900, cuando fue fundada la colonia en el 1697, bueno, pero para el 1698, los franceses introdujeron a sus primeros esclavos africanos en esa colonia. 206 años después de que habían llegado los africanos ancestros de los dominicanos, llegaron a lo que hoy es Haití, los primeros ancestros de lo que hoy son los haitianos. Los negros dominicanos tenemos 2 siglos de antelación poblando la isla en comparación con los negros de Haití. Pues para el año 1777 se produce entre España, se acuerda entre España y Francia el Tratado de Aranjuez, en el que establecen ya definitivamente las fronteras, porque como era difuso, no se sabía a qué lado era francés y hasta dónde llegaba el territorio de cada uno, pues fueron establecidas ya de manera oficial, acordada por las autoridades de ambas colonias, así como por Francia y España, los límites específicos que separaban a las dos colonias. Tratado de Aranjuez, 1777. Bueno, pues para el año 1804 los esclavos africanos se insurreccionaron contra los esclavistas franceses y los derrotaron. Se liberaron y fundaron la República de Haití. El 1 de enero del año 1804.
1804. Y en el año 1805 invadieron los haitianos el lado español, pero fueron expulsados. Y luego esos africanos, porque todavía eran africanos, aunque habían fundado la República de Haití, casi ninguno de ellos había nacido en Haití. Eran esclavos que habían sido traídos del África. Jean-Jacques Dessalines, Faustin Soulouque, Henri Christophe, Jean-Pierre Boyer. Todos eran nacidos en el África. No eran haitianos. La ciudadanía haitiana la adquirieron ellos después del triunfo de la Revolución Haitiana. Para el año 1822 se produce otra invasión haitiana al territorio dominicano, porque ya los dominicanos se habían independizado de los españoles. El 1 de diciembre del año 1821 se independizaron los dominicanos de los españoles y fundaron una república llamada el Haití Español, cuyo presidente lo fue José Núñez de Cáceres. Pero 2 meses y una semana después, el 9 de febrero del año 1822, los haitianos invadieron el territorio dominicano, exiliaron al presidente, al licenciado José Núñez de Cáceres, y se tomaron posesión durante 22 años. O sea que duraron desde el año 1822 hasta el año 1844, que fue cuando aquel glorioso 27 de febrero los dominicanos lograron su independencia de Haití. Expulsaron a los haitianos, luego ellos invadieron 14 veces, pero las 14 veces fueron derrotados. En la República Dominicana, para la fecha de la independencia, había 4 regiones geográfico-culturales, que son las que nosotros conocemos como la región norte o región del Cibao, región oriental, región suroeste y el Valle de la Miel. El Valle de la Miel es una extensa región que mide 6.683 kilómetros cuadrados. La isla de Puerto Rico mide 5.325 kilómetros cuadrados. O sea que la región del Valle de la Miel es más grande que la isla de Puerto Rico. En el Valle de la Miel están las ciudades que fueron dominicanas anteriormente, pero que ahora son ciudades haitianas, ciudades y pueblos de Sabana Real de la Limonada, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Las Caobas, Los Pozos, Hincha, la ciudad donde nació el general Pedro Santana, Juana Méndez y otros pueblos y comunidades. Ahí están esas ciudades y pueblos, en el Valle de la Miel. Para el año 1920, una descomunal cantidad de haitianos comenzó a penetrar en el territorio dominicano y a establecerse de manera ilegal en el Valle de la Miel, hasta que se convirtieron en la población mayoritaria de esa región geográfico-cultural de la República Dominicana. Bueno, pues para el año 1929, 9 años después de esa penetración constante de haitianos hacia el territorio fronterizo dominicano del Valle de la Miel, el presidente Luis Bornó, presidente de Haití, Luis Bornó, le solicitó formalmente al presidente Horacio Vázquez que la República Dominicana le cediera a Haití la región del Valle de la Miel, en vista de que allí no vivían ni siquiera 100 dominicanos. Todas esas ciudades que hemos mencionado, ciudades dominicanas, pero que ya sus pobladores eran casi todos haitianos, porque al llegar comenzaban a molestar a los dominicanos, los agredían, los asesinaban, hasta que los obligaron a irse de allí para evitar ser asesinados. Bueno, pues el 21 de
enero del año 1929, se realizó el protocolo de cesión del Valle de la Miel entre el presidente dominicano Horacio Vázquez y el presidente de Haití, Luis Bornó. Pero se hizo ese protocolo, pero todo siguió igual. No se había firmado nada. Se hizo un protocolo de entrega. El presidente de Haití, luego de Luis Bornó, le sucedió en la presidencia Stenio Van Sant. Era muy amigo de Rafael Leónidas Trujillo. Ellos dos eran muy amigos. El presidente Stenio Van Sant visitaba constantemente la República Dominicana y Trujillo les regalaba cuantiosos regalos. Eran canchanchanes ellos dos. Pues el presidente Stenio Van Sant le pidió al presidente Rafael Leónidas Trujillo que le entregara el Valle de la Miel ya de manera formal. Pero Trujillo le pedía que para hacer esa entrega, el presidente Stenio Van Sant debía tomar medidas para retirar de las provincias fronterizas a esa grandísima cantidad de haitianos que luego de haberse apoderado del Valle de la Miel, estaban también ocupando las 5 provincias fronterizas: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, la provincia Independencia, cuya capital es Jimaní, así como Pedernales. Ya la población de esas provincias era mayoritariamente haitiana. Se estaba repitiendo lo mismo que había sucedido a partir del año 1920 en el Valle de la Miel. Bueno, pues el presidente Stenio Van Sant le decía a Trujillo que sí, que iba a tomar medidas, pero no hacía nada. Deportaban a haitianos, pero ellos regresaban inmediatamente, eran deportados. Bueno, pues el día 14 de abril del año 1936 se efectuó el protocolo de entrega. Se hizo la ratificación del acuerdo Vázquez-Bornó y la República Dominicana le entregó a Haití la región del Valle de la Miel sin recibir nada a cambio. Siempre que hay un acuerdo fronterizo entre dos países, se realiza un dando y dando. Ok, yo te voy a dar esto, pero tú me tienes que pagar tantos dólares, o me tienes que dar tal territorio, o me tienes que facilitar acceso a tal lugar para que yo haga tal o cual cosa en tal lugar. O sea, se hacen acuerdos, es un dando y dando. Sin embargo, la República Dominicana perdió de manera gratis el Valle de la Miel. Perdió el 13.92% de su territorio, la República Dominicana. O sea, casi el 14% del territorio dominicano fue regalado a Haití por Rafael Leónidas Trujillo. Ese que es el superpatriota, el supernacionalista, según los trujillistas. Bueno, pues ya hemos dicho que se adueñaron los haitianos del Valle de la Miel. Hubo que regalárselo porque la comunidad internacional obligó a Trujillo. Porque hay una ley en derecho internacional, hay una ley que le da derechos a las comunidades mayoritarias a reclamar territorios en países ajenos. Y a Trujillo no le quedó más remedio que, a regañadientes, entregar el Valle de la Miel. Un año después de ese 14 de abril del año 1936, ya para el año 1937, llega el mes de octubre y se están realizando las grandes fiestas que en la República Dominicana se hacían en homenaje a Trujillo. Trujillo cumplía años los 24 de octubre, pero desde el mismo día primero comenzaban a hacerle grandes fiestas pueblo por pueblo. Iba a un pueblo, lo recibían, iba a otro, lo recibían. Bueno, pues el 2 de octubre del año 1937, Trujillo fue y visitó la provincia de Montecristi, donde la gobernadora Isabel Mayer
le hizo un agasajo. Entre baile de merengue, conversaciones, tragos, Trujillo le hace a la gobernadora Isabel Mayer la pregunta de rigor: ¿cómo está la situación en la provincia de Montecristi? A lo que la gobernadora le respondió: jefe, aquí en la provincia de Montecristi la situación está insostenible porque los haitianos se han convertido en un azote. Cuando los dueños de finca van a cosechar, se dan cuenta de que ya los haitianos se le adelantaron y se le llevaron todos los frutos. Pero también a los ganaderos, a muchos ganaderos, los haitianos los han dejado sin una sola cabeza de res, porque los cuatreros se roban las reses y se las llevan para Haití. En todas las poblaciones de las provincias fronterizas ya los haitianos son la mayoría de los pobladores. Están agrediendo a los dominicanos, están asesinándolos y están obligándolos a mudarse de esos lugares. Y peor aún, le dice la gobernadora Isabel Mayer, peor aún, aquí mismo en Montecristi ya el GUR haitiano corre más que el peso dominicano, porque en el comercio los haitianos no aceptan que se les pague con pesos dominicanos, sino con GUR de Haití. Eso fue una puñalada en el mismo corazón, en el mismo orgullo de Trujillo, un hombre con una mentalidad enfermiza, un megalómano, que se sentía orgulloso de haber sido él el creador del peso dominicano. Y cuando la gobernadora Isabel Mayer le dice que los haitianos no aceptaban en el comercio en el territorio dominicano que se le pagara con peso dominicano, imagínense ustedes la furia que sintió ese hombre, además de que ya tenía una espinita clavada debido a que el año anterior la comunidad internacional lo obligó a regalarle a Haití el Valle de la Miel, que como ya hemos dicho, es un territorio más grande que las provincias de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís juntas. La República Dominicana perdió el 14%, prácticamente el 14% de su territorio. Y Haití, un país que desde los tiempos de la colonia y luego en los tiempos de su independencia, su territorio medía 21,000 kilómetros cuadrados, se convirtió en un territorio de 27,000 kilómetros cuadrados. O sea que Haití casi duplicó el tamaño de su territorio, gracias a ese territorio que perdimos los dominicanos. Bueno, pues cuando le han dicho todo esto a Trujillo, dio un puñetazo en la mesa y dijo: se acabó esto. E inmediatamente le dio órdenes a los generales que le acompañaban, a su estado mayor, de que capturaran y eliminaran a todo haitiano ilegal que se encontrara en el territorio de la República Dominicana. Eso fue en la noche del 2 de octubre del año 1937. Pero en la mañana ya estaban capturando los guardias de policía que fueron acuartelados, salieron y comenzaron a capturar haitianos por todas partes. Era por docenas y centenas que los capturaban y se los llevaban para la fortaleza, donde los ejecutaban de manera inmisericordia. Como también los asesinaban en los montes a palos y a puñaladas para ahorrarse el costo de las balas. Preferían matarlos a puñaladas y a palos. A casi todos esos cadáveres los sacaban de las fortalezas, los sacaban en camiones militares y se los llevaban a los muelles, donde los barcos de la marina se los llevaban y los tiraban en el mar. En alta mar se los llevaban y allá los tiraban, esos cadáveres. Por eso hoy no aparecen muchos cadáveres de eso, aunque, o sea, los restos, aunque en el proyecto de Manzanillo, de la Cruz de Manzanillo,
cuando se preparaba la tierra en un principio, aparecían muchos huesos humanos que habían sido enterrados a no mucha profundidad. Pero también en Asua, en el Sisal, cuando araban la tierra, aparecían huesos humanos. O sea que se supone que esos huesos correspondían a víctimas haitianas que no fueron tirados en el mar, sino que fueron enterrados en los montes. Los guardias y policías, para evitar asesinar a dominicanos negros, les mostraban un ramillete de perejil y le preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A lo que los haitianos, en su idioma, les respondían, pelecil, pelecilo. Y tratando de hablar español, le decían pelejil, porque ellos no saben pronunciar correctamente nuestro idioma, la mayoría. Ahí mismo los guardias se daban cuenta de que se trataba de haitianos que no eran dominicanos negros y los eliminaban. Por eso, a esa campaña que se llamaba la campaña de El Corte Parejo u Operación El Corte, los dominicanos comenzaron a llamarle Operación Perejil, por la palabra aquella que era una sentencia de muerte para los haitianos que no sabían pronunciarla. Se dice que en esa terrible masacre, el genocida Rafael Leonidas Trujillo mató, según Bernardo Vega, mató a más de 30,000 haitianos. Otros autores e investigadores dicen que murieron 22,000 haitianos. Joaquín Balaguer afirma que murieron 17,000 haitianos. Otros dicen que fueron 12,000. El gobierno de Rafael Leonidas Trujillo admitió que fueron asesinados 7,000 haitianos. Un mes después de haber empezado esa masacre, esa matanza, el presidente Stenios Van Sant pidió que el pago de una indemnización debido a la muerte de tantos ciudadanos haitianos, y el presidente Trujillo y él acordaron el pago de una indemnización de $750,000. Un dólar equivalía a $1 dominicano. O sea que Trujillo le acordó con su amigo Stenios Van Sant pagarle $750,000 por las muertes que había causado la masacre del Perejil. Pero sabiendo Rafael Leonidas Trujillo, que conocía muy bien a Stenios Van Sant y sabía que ese presidente corrupto se iba a embolsillar ese dinero, solamente le pagó $550,000. O sea que le pagó un poquito más de $500,000 por la muerte de todos esos miles de haitianos. Debido a eso, hay muchos dominicanos que de una manera muy cruel, se burlan de los haitianos diciendo que el haitiano solamente vale $2.40, porque haciendo una evaluación de la cantidad de muertos que hubo y de lo que se pagó por esas muertes, ellos dicen que el haitiano vale $2.40. Eso no se debe hacer. Eso es un insulto a la dignidad de cualquier persona. Eso no se debe hacer. Hay quienes critican la campaña del Corte, ese acto genocida de Trujillo. Hay quienes lo justifican porque dicen que si Trujillo no hubiese cometido esa masacre, hoy los dominicanos estaríamos siendo gobernados por los haitianos, que hoy los dominicanos estaríamos hablando patuá. Porque al ser ellos la población mayoritaria de la isla y ya como iban penetrando de manera acelerada hacia nuestro territorio, hoy serían ellos los que nos estarían gobernando. Fue justo que el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina ejecutara esa horrible matanza. Sean ustedes el jurado. Hasta aquí yo llego, me despido de ustedes pidiéndole al Padre Celestial que les dé infinitas bendiciones.